Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación Enfermedades Reumáticas en Salud Comunitaria, dirigida por nuestra ponente, la doctora Maruja Yupari Capcha, médico asistente del Servicio de Inmunorreumatología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Yupari, es un honor tenerla con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Sí, la cámara también. Ya se lo minimizo. Muchísimas gracias por la invitación y también dando la bienvenida a todos aquellos participantes. Vamos a... ok, acá hay un problemita. Bien. Declaro no tener conflicto de intereses al realizar esta exposición. La importancia que tiene la presente es, primero, de fomentar la salud mediante la educación, tanto en la salud individual como la salud familiar, la salud comunitaria. Y por tanto, entonces, vamos a vivir un día en la vida de un reumatólogo comunitario en esta oportunidad. El temario, vamos a desarrollar un modelo socioecológico aplicado a las enfermedades inmunorreumatológicas, telemedicina en reumatología en el primer nivel de atención con un enfoque práctico y luego mencionaremos una discusión y las conclusiones. Previo a esto, me gustaría saber si hay alguna pregunta en este momento al respecto del tema o alguno de las partes de este temario. Doctora, por el momento está claro con las preguntas. ¿Podemos continuar? Ok, Todavía no se han formulado preguntas. muy bien. Gracias. Bien, entonces vamos a hablar primero de este modelo socioecológico que en realidad ya esto fue propuesto como un modelo multinivel por Darwin y Whitehead, y de ahí es reconocido este trabajo, donde vemos al individuo, al paciente como persona, ¿no? Y en los cuales va a estar asociado a determinantes sociales respecto a la salud. Y ahí tienen que ver los factores socioeconómicos, el factor medioambiental, los estilos de vida saludables y sus comportamientos del individuo, del paciente, y obviamente el cuidado de su salud. Y esto nos lleva pues a un análisis de la situación con respecto, digamos, a priorizar las intervenciones, digamos, en el campo sanitario, y los cuales nos van a permitir establecer prioridades. Y de hecho, ahí vamos a hablar no solamente de la parte individual, ¿no? Que es el microsistema, ¿no? Del individuo, sino que también la particular, digamos, de manera de los subsistemas o los mesosistemas, o sea, la interacción, por ejemplo, del paciente con la familia con la escuela o con la universidad o el colegio, o la familia hasta con el vecindario, ¿no? Y luego ya en general un macrosistema. Entonces, de esto se trata este modelo socioecológico, de cómo va a determinar el comportamiento de la salud en el individuo y en la sociedad. De hecho, nosotros tenemos, digamos, años perdidos de vida saludable, ¿no? Y como verán ustedes en la gráfica del lado izquierdo, vamos a ver que tenemos años de vida con discapacidad, años de vida perdidos y años de vida saludables
perdidos. Y como ven, todo es de manera exponencial y se va dando en pacientes, perdón, se va dando en aquellos, sí, entero. Ay, así no permite, gracias. Y se va dando en aquellos grupos que están prácticamente entre los 40 a 60 años, donde también tenemos digamos, la población económicamente productiva. De la misma manera, como ustedes ven en el gráfico del lado derecho, ¿no? Van a ver que prácticamente los adultos jóvenes, y también los adultos propiamente están involucrados y de la misma manera que hombres y mujeres. No es que se corremos. Ya. Bien. Bien. Y como vemos, en esta gráfica, en la parte inferior central, pues allí vemos la prevalencia de las enfermedades, digamos, osteomusculoarticulares, ¿no? Y del tejido conectivo. De tal manera que están relacionados con estos años perdidos, años saludables perdidos por el problema, ya sea por incapacidad o por discapacidad. Continúe. Bien, si nosotros nos fijamos en el número de atenciones de consulta externa, vamos a ver que en los diferentes centros hospitalarios y estudios realizados al respecto, digamos, medicina especialidades o las especialidades médicas y dentro de estas las enfermedades no transmisibles tienen un papel de alta prevalencia, ¿no? Y de hecho esto está cambiando también el rol que tiene el médico de atención primaria, el cual inicialmente tenía lo que es el rol de guardián, de cuidador de la salud de la comunidad, y ahora va a tener mucho mayor responsabilidad y de hecho la tiene porque está viendo patologías que están creciendo y hay mayor demanda. Y asimismo, este médico de ese nivel pues va a tomar la decisión de derivar al paciente a un reumatólogo. Las enfermedades osteomusculoarticulares y del tejido conectivo se encuentran prácticamente dentro de las 12 enfermedades más frecuentemente diagnosticadas a nivel de los hospitales nivel 3. ¿No? Y ahí tenemos una muestra en la parte inferior del Hospital Hipólito Unanue, por ejemplo, en el año 2021, luego de lo que ya hemos atravesado con lo de la pandemia. Y a muestra más reciente, de julio del 23, de nuestro hospital, también vemos que tenemos la patología de enfermedades osteomusculoarticulares y del tejido conectivo con mayor impacto en la calidad de vida relacionada con la salud, ¿no? Y de hecho, en ambas gráficas estamos mostrando que de todas ellas la osteoartrosis es la que más prevalencia tiene allí. Y esto tiene que ver mucho con el envejecimiento de nuestra población y a su vez también porque hemos tenido un periodo de tiempo bastante prolongado en los cuales los pacientes, por dar la prioridad a la pandemia, han sido descuidados. Entonces, pero en los pacientes, por ejemplo, con enfermedades inflamatorias reumáticas, como la artritis reumatoide, tienen un peor estado de salud, ¿no? Autoinformado, ¿no? Que aquellos que no padecen de artritis. Y ahí existen las escalas que así lo han medido, ¿no? Y en el cual hay aspectos, digamos, de funcionamiento físico, la movilidad, la limitación del rol, debido a los problemas de salud física y las actividades habituales y la salud corporal. El dolor es digamos, otro síntoma por el cual el paciente acude preferentemente a los servicios.
¿no? Es el detonante, diríamos nosotros, y muchas veces este dolor puede estar relacionado con fracturas vertebrales secundarias a la osteoporosis o con la misma artrosis, generalmente, mayoritariamente de rodilla o de cadera muchas veces, y también tenemos otra entidad sistémica como la esclerosis sistémica, ¿no? Donde el paciente prácticamente vive encarcelado en su propia piel. ¿Por qué? Porque la piel se engruesa y hay mucho compromiso pulmonar. Una alternativa bastante interesante que surgió y que se ha dado realmente un salto enorme diríamos un rescate positivo de la pandemia ha sido el hecho del uso de la telemedicina y particularmente en reumatología, ¿no? Esto está relacionado con la provisión de los servicios de salud a distancia, ¿no? Y en lo cual se engloba lo que es lo interesante, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento. Podemos vigilar de la recuperación, la rehabilitación y el monitoreo también del tratamiento y asimismo también brindar hasta cuidados paliativos, ¿no? Y esto es prestado directamente la atención por el personal de salud que está involucrado y tiene conocimiento de esta tecnología, digamos, de la informática para la comunicación. Y entonces eso ha beneficiado mucho en este proceso de la pandemia y sobre todo a este gran grupo de pacientes con enfermedades no transmisibles y especialmente en el caso de la especialidad nuestra de los pacientes con enfermedades reumatológicas. A través de la telemedicina podemos hacer teleconsulta, ¿no? Las teleinterconsultas, el telemonitoreo, telecapacitación, como la que estamos haciendo en este momento. También los mismas CIPRES pueden tener una digamos, ser una teleconsultante, interactuar con ellos y también la telegestión. Pero que va transversal a todo es la teleorientación, ¿no? En la promoción, en la prevención, en la recuperación y en la rehabilitación. Pero en el eje como pieza fundamental, en la base de todo esto, también nosotros utilizamos el consentimiento informado. Este es un documento en el cual hay una autorización informada, libre y voluntaria del usuario, ¿no? Que puede negarlo o puede otorgarlo voluntariamente, ¿no? Por eso es voluntario informado, ¿no? Y de hecho el responsable es el médico tratante. En los componentes de la telemedicina, es como ya ustedes también lo están, digamos, entendiendo, es el monitoreo de la salud en el hogar. O sea, el hospital se traslada para ver la salud en el hogar, ¿no? Y justo el logo de telemedicina que en el hospital es el Loaiza en tu casa, ¿no? Ese es un logo que se estableció cuando nosotros iniciamos digamos, telemedicina en la etapa de la pandemia. También se brinda la asesoría de enfermería en el hogar, ¿no? Hay un consultorio médico virtual, ¿no? También el doctor por las video interconsultas ingresa al hospital o al centro de salud o a la casa en tiempo real y oportuno, y también podemos nosotros hacer, digamos, la coordinación para la emergencia. Entonces, en realidad es completo estos componentes, ¿no? De hecho, hay una efectividad en el control de la enfermedad y la calidad de la atención. Se requiere, sí, evaluaciones metodológicas del control de la enfermedad, obviamente de la calidad de la atención, y esto es importante respecto a la calidad de vida para definir completamente el papel de la telemedicina en la atención de la reumatológica diaria, ¿no? Entonces, esto está ya con una norma técnica en las categorías de establecimientos del sector salud.
No por ello nosotros nos descuidamos de hacer lo que es nuestro en el caso de los médicos, ¿no? O sea, para la actitud diagnóstica, ¿no? En cada una de estas actividades. De hecho, hacemos la anamnesis, la exploración física y el estudio complementario. Entonces, en la anamnesis prácticamente está lo que la piedra angular digamos, de la enfermedad, diríamos nosotros, para establecer no solamente la línea del tiempo, sino que también para ver el horizonte clínico y ver asimismo el comportamiento de la enfermedad y obviamente la ventana de oportunidad. En la exploración física, que ya prácticamente tenemos ya con un objetivo trazado, con una brújula ya, digamos, ya establecida desde la anamnesis, ¿no? Vamos a ir a la exploración del aparato locomotor, no solamente, sino que también es parte de la visión holística que nosotros, o del examen, digamos, general que hacemos nosotros en los pacientes, porque aparte, pues, no solamente es la parte de las articulaciones, sino que también tenemos enfermedades que pueden tener comprometidos no solamente las articulaciones, sino la piel, el corazón, el pulmón, ¿no? Como en los casos de las enfermedades sistémicas, pero también asimismo el paciente puede llegar con fiebre, por ejemplo, con fiebre de origen desconocido, ¿no? Por mencionar alguno. Y de hecho, el estudio complementario está relacionado con los exámenes auxiliares que se tienen que pedir, ¿no? Con un estudio general, como ya lo conocemos, los comunes, ¿no? Con, el hemograma, digamos, los reactantes de fase aguda, ¿no? Y cuando tenemos, por ejemplo, una monoartritis o una oligoartritis, el estudio del líquido sinovial, ¿no? Donde tenemos que ver los aspectos que pueda tener este líquido, cultivarlo, hacerle gram, ver si hay o no cristales, el comportamiento bioquímico de la glucosa, de las proteínas. Y luego están las imágenes, donde la radiografía no ha perdido vigencia, sigue tan vigente actualmente para el caso de nosotros, pero también la ecografía se está destacando como un examen que de ayuda muy importante. Como les decía, la anamnesis es un punto muy importante, pero cuando hacemos la exploración del dolor articular tenemos que ver características, la localización, la forma de inicio, la duración, las características del dolor, la existencia de factores desencadenantes, o sea, como que si ha estado haciendo actividades o no, si el dolor aparece cuando está durmiendo, interrumpe el sueño, etcétera, ¿no? Y la capacidad funcional del individuo y distinguir entre rigidez matutina y el reposo. Distinguir si esto, digamos, en el tiempo de duración, si es menor de 6 semanas, será agudo, si es mayor de 6 semanas, será crónico. La localización es, como les decía, si es oligoarticular, poliarticular, si es mecánico o es inflamatorio en su origen. Por ahora les voy a dejar cierta, digamos, esto como para fomentar que ustedes estén interesados o motivarlos para este tipo de problemas, porque cada una nosotros manejamos casi más de 250 enfermedades como especialidad. Y entonces, pues en una charla como esta, solamente podemos mencionar, hacer una pincelada de algunas de ellas, algunas características como para motivarlos, pero esto se va a ir desarrollando conjuntamente con los colegas que venimos trabajando en nuestro servicio de inmunorreumatología. Este es el esquema más importante que me gustaría que se quede con vosotros, donde nosotros hablamos del estadio prepatogénico. Tengo problemas con la batería aquí. El estadio prepatogénico y de hecho donde tenemos que ver el agente, el huésped y el medio ambiente, ¿no? En el agente, pues todos los factores sean biológicos, físicos, químicos, ¿no? Y psíquicos, ¿no? Son importantes a tenerlos en cuenta. Y el huésped
en su susceptibilidad, digamos, genética, en la modificación, digamos, epigenética y obviamente las modificaciones a nivel del núcleo post-transduccionales, etcétera, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, o sea, o las enfermedades de naturaleza autoinmune, como este es el ejemplo que les he traído ahí, o en el caso del medio ambiente, ¿no? Este trípode de agente, huésped, medio ambiente, pues definitivamente tiene que ver con la exposición de agentes nocivos, agentes infecciosos, ¿no? Esto va a llevar a cambios tisulares y eso se va a reflejar en los biomarcadores, o sea, en los exámenes que solemos pedir nosotros. Y estos cambios tisulares van a dar lugar a respuestas de las células que tenemos a nivel del sistema inmune, por ejemplo, en las sistémicas o en los casos de las degenerativas, como en el caso de la artrosis, por ejemplo, a nivel del cartílago articular, ¿no? Y esto va a establecer el horizonte clínico, o sea, el comportamiento de la enfermedad en los diferentes, digamos, espacios, ¿no? Y también nos va a permitir a nosotros ver la ventana de oportunidad cuando tengamos que manejarlo. Y de hecho hay enfermedades, como en el caso de la artritis reumatoide, que pueden ser, digamos, no muy claras al inicio, ¿no? Y ser detectadas ya sea por la ecografía o sea por la resonancia magnética, ¿no? O en el caso donde normalmente ya hay artritis clínicamente, digamos, evidente, o también van a haber artritis clínicamente no clasificadas, por ejemplo, las reactivas, las virales, y que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial y que de pronto puede ser una artritis reumatoide, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante que nos quedemos con este cuadrito. Y como les decía, si yo tengo un paciente con artritis, pueden ser varias entidades. Si es una monoartritis, por ejemplo, puede ser desde lo más severo, una emergencia para nosotros, la artritis séptica, ¿no? Puede ser una monoartritis por cristales o puede ser también una monoartritis relacionada con una osteoartrosis, por ejemplo, o una sinovitis vellonodular en una paciente relativamente joven, por ejemplo, que no es necesariamente inflamatoria. Una oligoartritis, por ejemplo, que está relacionado también con entidades como microcristales o también con problemas de artritis reactivas, por ejemplo, o sea, ante una infección de un virus, por ejemplo, para parásitos también los hay, ¿no? Podemos tener comportamiento de 2 hasta 4 articulaciones en número, pero también puede ir acompañado, por ejemplo, de dolores en la centesis, ¿no? Y estamos hablando de un problema de una espondiloartropatía seronegativa, por ejemplo, ¿no? Y luego las poliartritis, que pueden ir, por ejemplo, también con virus, como por ejemplo la hepatitis C, ¿no? Pero también con enfermedades de naturaleza autoinmune. Generalmente la artritis reumatoide, y pues digamos, el que tiene la corona ahí es el lupus, definitivamente, ¿no? El lupus eritematoso sistémico, que también puede cursar con artritis, con poliartritis. De la misma manera, también puede haber en su debut poliartritis en esclerosis sistémica o en polidermatomiositis, ¿no? Entonces, por eso es importante ver la característica del dolor, la distribución, el patrón de la extrusión articular, la presencia o no de rigidez matutina, ¿no? La artrosis podemos tener rigidez al reposo, que es menos de 30 minutos, ¿no? Está sentado, se para y hay un dolor, ¿no? Hasta que empiece el movimiento. En cambio, en la artritis, por ejemplo, la artritis reumatoide va a despertar con el dolor y ese dolor la va a acompañar durante todo el día. Eso es una rigidez matutina, o sea, mayor de 1 hora, ¿no? Aparte, habrá síntomas sistémicos, ¿no? Por ejemplo, si estamos sospechando en una oligoartritis con un probable artritis reactiva, por ejemplo, la historia sexual, la promiscuidad, etcétera, también va a tener que entrar a tallar allí, o si ha tenido presencias de problemas gastrointestinales, etcétera, también puede determinar una artritis reactiva, ¿no? O si hay compromiso ocular, porque muchas de estas entidades también
sean estas, digamos, tipo seronegativas o seropositivas, enmarcadas por el factor reumatoideo o por el problema reactivo, podemos tener compromiso ocular. De hecho, ahí podemos reconocer en el diagnóstico diferencial la poliartritis aguda, de las poliartritis crónicas o el curso de las poliartritis, que pueden ser intermitentes, migratorias, adietivas. O sea, entonces, ahí tenemos que hacer ese tipo de diagnóstico diferencial, ¿no? Por ejemplo, en las crónicas podemos, ahí les pongo la figurita, ¿no? De tofos a nivel del pabellón auricular en la artropatía por cristales, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay características que nos van induciendo a pensar en determinadas patologías. También puede presentarse, por mencionar, una poliartritis con fiebre, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿todas son infecciones relacionadas con fiebre? No, ¿no? Algunas, ¿no? Bacterianas, por ejemplo, ¿no? Las virales, ¿no? Y las enfermedades sistémicas también se presentan con fiebre. Es una característica que tienen estas, como el caso del lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, ¿no? También las artropatías por microcristales. Entonces, esto nos obliga a tener que realizar un diagnóstico diferencial, pero partiendo de la base de la historia clínica, el anamnesis bien realizada, ¿no? Donde podemos establecer inclusive los factores de riesgos de los pacientes. Por ejemplo, por mencionar, acá hay un caso clínico de una mujer de 54 años, no tiene, digamos, reacción alérgica a medicamentos, no hay antecedentes personales ni familiares de interés, no recibe un tratamiento habitual, pero presenta dolor y tumefacción en la mano izquierda desde diciembre de 2009, diagnosticada en su lugar de trabajo como una tendinitis, ¿no? Y pasó desapercibido y luego eso persiste en su evolución y luego ya afecta a la muñeca a nivel metacarpofalángico, ¿no? Y también, digamos, a las interfalángicas. Y entonces cuando se hace la evolución tenemos la imagen en la parte izquierda inferior, ¿no? Vamos a ver que hay aumento de volumen en las interfalángicas proximales, ¿no? También en las metacarpofalángicas, y la radiografía digamos, de manitos denota erosiones en las interfalángicas, digamos, proximales, pero también a nivel de la muñeca. En este caso se trata de una artritis reumatoidea y también afecta el pie. Vemos ahí una luxación del metatarso, del primer metatarsiano, ¿no? Con cabalgamiento de la falange, pero también un dedo en martillo. Asimismo, también puede tener un comportamiento sistémico y compromiso, digamos, con el caso del ojo, ¿no? Y vemos un comportamiento de un ojito rojo seco, ¿no? Y que puede dar lugar a una queratoconjuntivitis, a una uveitis, ¿no? Entonces, y eso requiere la evaluación del oftalmólogo. Y podemos hacer una relación de la progresión anatómica con la clase funcional en el paciente, ¿no? Entonces, de tal manera que nosotros podemos llegar a ver pacientes que tienen grado de discapacidad y luego una incapacidad total. También allí amerita siempre la artritis reumatoide y el diagnóstico diferencial con lupus, solo que en el caso del lupus son gente muy joven, ¿no? Inclusive en la etapa de la adolescencia, cuando empieza la efervescencia hormonal, ¿no? Hasta, digamos, cuando ya hay inicio del climaterio. En cambio, la artritis reumatoide empieza en la edad mediana, ¿no? De hecho, tiene ciertas características importantes, hay características importantes entre ambas, ¿no? En el componente articular y en el componente sistémico también. Cuando tenemos, digamos, la facilidad, entre comillas, de poder abordar la articulación y extraer el líquido sinovial, pues también se puede hacer el estudio. Ese líquido sinovial se va a volver a formar porque es producto de un ultrafiltrado digamos, de la sangre. Entonces, de tal manera que
podemos nosotros hacer, digamos, buscar varias moléculas ahí y de algunos biomarcadores, también ver cómo está la glucosa, ¿no? El número de células, etc. Entonces, y poder determinar si es un líquido inflamatorio, de un no inflamatorio o es un líquido séptico, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante y nos permite inclusive establecer, ver la presencia o no de cristales también allí, ¿no? El otro rubro que ustedes también probablemente lo han indicado, si es que son médicos o si son pacientes, se los han realizado, ¿no? Los famosos anticuerpos antinucleares. Allí es para hacer, digamos, determinar si nosotros tenemos, está relacionado esta poliartritis con, por ejemplo, con entidad como el lupus o con la esclerodermia, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se pide estos anticuerpos antinucleares que se ven teñidos por inmunofluorescencia, ¿no? Y nos van a dar algunos patrones como el patrón homogéneo, periférico, nucleolar, centromérico, el moteado. Entonces, eso nos va a ir señalando qué tipo de, digamos, de anticuerpos se están formando contra algunas proteínas que se están comportando como antígenos digamos, en el paciente. Entonces, de tal manera que podemos nosotros distinguir las proteínas ácidas respecto a las proteínas básicas nucleolares, ¿no? Y del ADN y de los uracilos también. Entonces, solo, digamos, ahí nos basamos en la sensibilidad y la especificidad para poder ya orientarnos hacia la patología que estamos sospechando. Pero debemos recordar de que no existe una prueba específica que diagnostique algo específico. No, son de ayuda. Como les decía al inicio, tenemos nosotros el hecho de la ecografía, que se está convirtiendo en una herramienta muy importante para nosotros. Si ustedes ven lo que está señalando el puntero, allí ven una tumoración en la parte de la muñeca, ¿no? Que usualmente les dicen que es un ganglión, pero en realidad puede ser un problema de una expresión de sinovitis, ¿no? Y eso se traduce en la parte superior derecha, en la cual estamos viendo, digamos, la ecografía, ¿no? Entonces, vamos a decir que es una evaluación dinámica, es rápida, es eficiente en la evaluación de partes blandas, ¿no? Y de hecho, identifica, pues, a los pacientes con una enfermedad posiblemente más agresiva o grave porque detecta más tempranamente la presencia de erosiones. Aquí, en otro caso clínico, ¿no? Acá se trata ya de un hombre de 47 años que no tiene reacción alérgica a medicamentos, no hay antecedentes personales y familiares de interés, pero sí le encanta beber 2 copas de vino al día, ¿no? Y no tiene un tratamiento habitual, ¿no? Él explica que nota hace unos meses unas lesiones blanquecinas en la oreja, la que estamos viendo nosotros ahí en el lado derecho, en la parte media, ¿no? Y también que desde hace 5 años hay un dolor digamos, enrojecimiento, inflamación monoarticular, ¿no? En el primer metatarsiano, ¿no? De ahí tenemos la famosa podagra que están viendo ustedes en el lado inferior izquierdo, ¿no? Y eso nos está dando la presencia de una artropatía por cristales, por monurato, digamos, de ácido úrico, y obviamente es la traducción en gota, ¿no? Entonces, ahí generalmente vamos a ver, digamos, en la epidemiología, que la mayoría son varones, y en el caso de las mujeres también los hay, pero son, digamos, en realidad ahí debería ser mujeres posmenopáusicas, ha habido un error ahí, ¿ya? Y a la formación de depósito de cristales de urato monosódico, ¿no? En cavidad articular y otras localizaciones. De hecho, en la clínica hay episodios de inflamación que pueden ser monoarticular, pueden ser recurrentes, dolorosas, ¿no? Obviamente en más del 80% va a afectar a la articulación
a la primera articulación metatarsalángica de pie, o también la rodilla se ve afectada, ¿no? Y dentro de lo que es la parte, puede ser aguda, puede ser crónica y puede haber también el espacio intercrítico, pero también la gota tufacia, que es lo que estamos viendo en el pabellón auricular, ¿no? Y obviamente el diagnóstico va a ser el hecho de encontrar el hallazgo, el diagnóstico definitivo, los cristales de urato monosódico o ácido úrico. Nosotros, en realidad, los reumatólogos, y especialmente acá en nuestro servicio, nos basamos en toda la normatividad internacional, en los criterios para el diagnóstico, los criterios, digamos, para lo que es criterio de morbilidad, mortalidad, etcétera, ¿no? Y ahí lo objetivizamos dándole la valoración, digamos, en números. eh, ya no es tan subjetivo y de hecho hay una puntuación. Entonces, pero esos son basados en estándares ya establecidos internacionalmente. El otro, que ya no es de tipo inflamatorio o autoinmune o metabólico propiamente, es la osteoartrosis, que es la más frecuente en cuanto, digamos, a enfermedad prevalente, ¿no? De hecho, es un síndrome clínico, ¿no? Donde hay una degeneración sinovial, pero dicho sea de paso, esta es localizada, hay un espectro de daño progresivo del cartílago articular, y ocasionando presencia de dolor y pérdida de función, ¿no? Hay un trípode allí donde sinovitis leve, hay áreas focales de daño en el cartílago articular y de hecho un proceso de remodelación, que eso nos va a explicar la parte de los osteofitos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros manejamos esto, lo enfocamos, ¿no? Primero, la historia clínica, como les había mencionado, nos va a decir que hay un dolor articular en las 4 últimas semanas, donde hay famoso crujido articular. Muchas personas dicen que le cruje, ¿no? Las articulaciones o son crocantes, ¿no? Algunas señoras así nos dicen, ¿no? Y que hay rigidez al reposo. También ahí es importante investigar los factores de riesgo. De repente puede haber sobrepeso, puede haber obesidad, ¿no? Puede haber historia, digamos, de desalineación de las extremidades, ¿no? Los famosos, las piernitas arqueadas o las piernitas en tijera, o también, digamos, la forma de pisada, etcétera, que luego eso va a alterar la biomecánica de la articulación y va a generar, por ejemplo, tanto, digamos, fuerzas intrínsecas o la fuerza cizalla, y las cargas también van a modificar las presiones intraarticulares, las cuales van a llevar definitivamente a una alteración y luego degeneración del cartílago articular. ¿Okay? Y de hecho también hay criterios radiológicos donde nosotros podemos basarnos en cuanto a la disminución del espacio articular, la presencia de esclerosis. Vemos allí una línea blanca, si ustedes ven la parte de las falanges. Lamentablemente no tenemos el puntero aquí, pero vemos ahí muy claramente la formación de esclerosis y también la formación de osteofitos, ¿no? Y si podemos ampliar la imagen, podemos ver también los quistes o geodas subcondrales. Y de hecho hablábamos de los factores de riesgos, como les decía, los factores de riesgos no modificables, potencialmente modificables y los modificables, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que investigar en la patología que nos trae el paciente para poder establecer, digamos, claramente el horizonte clínico y definitivamente nuestra intervención orientada a mejorar la calidad de vida del paciente. Bien. Lo otro que también es frecuente y de hecho en los, digamos, hay pequeños estudios que se hacen aquí en nuestro hospital por parte del interés de los médicos residentes o de los mismos asistentes, pues
En las emergencias tenemos más del 15% de todas las emergencias, digamos, en medicina y en traumatología, es por lumbalgia. Entonces, y estas pueden ser ocasionadas, miren, por una mala postura que va generando una escoliosis, por una hernia discal, por ejemplo, por cargas a las cuales se somete a la columna de manera que no corresponda, ¿no? O también que eso puede llevar a una estrechez del canal lumbar, o también por el tipo de trabajo que puedan tener, la presencia de contracturas, ¿no? Y entonces allí en realidad involucra todo lo que es el componente, digamos, vertebral, ¿no? O sea, no solamente la parte del disco, la parte del núcleo pulposo, la parte, digamos, de la lámina, ¿no? Y también de las articulaciones interapofisiarias. ¿Por qué? Porque ahí va a producirse las espondiloartrosis, ¿no? Pues de un problema mecánico pues, podemos pasar a un problema inflamatorio, ¿no? El otro es, digamos, importante y que es lo que de repente mucho más ustedes lo diagnostican, lo manejan y en el caso de los pacientes también piensan que lo tienen, ¿no? Esto tiene que ver con la osteoporosis. Eh, Como vemos, la masa ósea se va ganando en el proceso de la adolescencia, ¿no? Hay un pico de masa, un pico máximo de masa ósea, luego una masa ósea ideal y posteriormente, a partir ya de los 45, 50 años, esta masa ósea va decayendo, ¿no? Para luego, digamos, establecerse sobre los 70 años, pero el tipo de hueso que se pierde son diferentes, ¿no? El inicio es el hueso trabecular y luego ya ambos, tanto trabecular como cortical. De tal manera que ahí intervienen esas células que vemos arriba, esos dibujitos que están sobre la meseta, pues es el equilibrio de las células que intervienen tanto para la formación como para la resorción del huesito. Factores de riesgos, los no modificables, de hecho la herencia, ¿no? La raza, la edad, el hecho del inicio de la menopausia, la constitución física también, si la persona es muy delgada y de talla alta, por ejemplo, también los extremos tienen que ver mucho con ello. Y los modificables, por ejemplo, sedentarismo, la obesidad, la multiparidad. En algún momento, acá un colega hizo el estudio de la multiparidad y vio digamos, la presencia de osteoporosis en las señoras que tenían más de 2 hijos, ¿no? Quizás en nuestras abuelas, ¿no? Hemos visto hasta 12, 15, conocemos una tumbesina, 20 hijos vivos, ¿no? Mientras que ahora ya la generación nuestra y la generación de nuestros hijos, pues casi llega a 1, 2, 3 como máximo, ¿no? Entonces, ese es un factor que se está digamos, está cambiando, pero se van sumando otros hábitos, ¿no? Como por ejemplo la alimentación inadecuada, ¿no? La ingesta de comidas chatarras respecto a los cereales, a las hortalizas, etcétera, ¿no? Asimismo, el consumo de alcohol, de las famosas bebidas energizantes, que también tienen que ver con el arrastre de calcio por la orina. De hecho, aquí el tabaquismo, o sea, también tiene un rol importante y el consumo de la cafeína o la teína y, como les decía, de las bebidas energizantes. Y por el otro lado, también la presencia de de drogas, o sea, de medicamentos, digamos, van a contribuir negativamente en lo que es la salud ósea. Y entonces ahí vamos a distinguir digamos, la osteoporosis de tipo 1, posmenopáusica, la de tipo 2, la senil, ¿no? Y como ustedes verán, la posmenopáusica pues tiene que ver definitivamente con la pérdida acelerada del hueso trabecular,
¿no? Y vamos a ver en estas pacientes, si ven ustedes la radiografía superior derecha, la de columna, vamos a ver allí unas vértebras, digamos, anguladas, y ahí tenemos fracturas vertebrales, pero previamente nosotros ya tenemos en señoras de 45 años, etcétera, posmenopáusicas o perimenopáusicas, con fractura de coles, ¿no? O sea, la fractura del antebrazo. Entonces, eso está traduciendo la fragilidad ósea. Y el tipo senil, pues, de hecho, allí ya casi hombres y mujeres van en el mismo índice, y ahí hay una afección, como les decía, o compromiso del hueso trabecular y del hueso cortical. Y allí está lo más peligroso, o sea, las fracturas de cadera, ¿no? Existen estudios aquí mismo en el Perú, ¿no? En el Rebagliati, en la cual de 10 personas, o de 10 pacientes diagnosticados de fractura de cadera por trauma mínimo, o sea, que se resbaló y se cayó, etcétera, o se chocó con algo y se fracturó, ¿no? O se tropezó y se fracturó, por ejemplo. De esas 10 personas, el 50% fallecen dentro de los 6 primeros meses. Y de las que quedan, o sea, de las 5, 2 nada más regresan y se incorporan a su actividad habitual, y 3 terminan utilizando apoyo, aparatos de apoyo, ¿no? Ya sean muletas, silla de ruedas o, el peor, la postración, ¿no? Y que también, digamos, a consecuencia de ello, también pueden fallecer. Entonces, acá, pues una enfermedad netamente prevenible, pues se convierte en una enfermedad grave por las consecuencias de, digamos, de los factores que se agregan allí, ¿no? Y tiene un índice de mortalidad alto. Entonces, de tal manera que se puede controlar, y eso se debe trabajar desde el primer nivel de atención. Y acá ustedes, ya de repente muchos de ustedes, tanto pacientes como médicos o personal de salud, han realizado o lo han tenido, ¿no? O sea, la densitometría ósea, que nos permite a nosotros ver el riesgo de fractura. O sea, ahí no hace el diagnóstico de osteoporosis, sino nos permite ver el riesgo de fractura, y obviamente establecer el porcentaje, ¿no? Digamos, de valorar y de confirmar el diagnóstico de fragilidad ósea, ¿no? Y eso también nos permite monitorizar a la vuelta de un año de cómo está yendo el tratamiento, pero no solamente con estos, tenemos los biomarcadores, como los marcadores de resorción ósea, ¿no? Que nos va a permitir medir la velocidad de resorción. Entonces, todo esto, como les digo, lo estamos haciendo de una manera así, como para motivarlos, y para que estén atentos a las charlas que se programarán por nuestro servicio, específicamente para cada entidad. Y entonces, en la discusión vamos a ver que los grupos de 45 a 59 años, 59 y 60 años a más, pues la carga, digamos, de enfermedad ocasiona mayor discapacidad, ¿no? Tan igual como las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, que están involucradas, como hipertensión arterial, infarto agudo miocardio, o las metabólicas, como la diabetes mellitus y la obesidad. Las enfermedades reumatológicas u osteoarticulares y del tejido conectivo también están involucradas. Aquí es importante ver y enfrentar el desafío de las enfermedades reumatológicas desde el primer nivel de atención, y ahí destacar la importancia de recibir el tratamiento oportuno, temprano, ¿no? Y el objetivo fundamental es el de educar a los responsables políticos, a los profesionales de la salud, a los miembros, digamos, de los medios de comunicación y al público en general, ¿no? Sobre las enfermedades reumatológicas, ¿no? Que en realidad en Estados Unidos tienen una data que afecta, pues, a más de 54 millones de adultos, y menos de 300.000 son niños.
¿no? Y en el Perú tenemos un subregistro. De hecho, digamos, los profesionales de la salud, los pacientes y los familiares, digamos, quienes hayan sido diagnosticados recientemente de una enfermedad reumática, deben encontrar la asesoría y eso lo van a hacer, digamos, a nivel de la medicina comunitaria, del primer nivel de atención, para comprender y esperar después de un diagnóstico, ¿no? O sea, y de hecho hay que coordinar la atención entre especialistas. ¿Por qué? Porque en reumatología debemos tener una visión holística y de hecho nuestras patologías requieren de la intervención de varios especialistas de diferentes, digamos, categorías. De la reumatología, por eso es una disciplina amplia, ¿no? Que cubre una variedad de enfermedades que afectan no solamente las articulaciones, el sistema musculoesquelético, el sistema inmunológico, y también hay compromiso de otros órganos nobles como el cerebro, el corazón y el riñón, ¿no? Y por ello es importante dentro de esta discusión que debe estar, digamos, se debe mirar la efectividad en el control de la enfermedad, la calidad de la atención y la mejora de la calidad de vida y el proyecto de vida del paciente, que es muy, muy importante, porque hay entidades en las cuales pues el paciente, digamos, no puede realizar un proyecto de vida, ¿no? Como el caso de los pacientitos con lupus, por ejemplo, ¿no? Que son muy jóvenes y por la envergadura y el compromiso que puedan tener, ¿no? Y la agresividad de la enfermedad, pues sus proyectos de vida se quedan allí y no pueden avanzar más. Entonces, eso me parece eh, no justo. Y podemos concluir con respecto a lo que es la atención primaria, la atención comunitaria de las enfermedades reumatológicas, pues la prevención es primordial. Eh, la gran mayoría de las enfermedades que manejamos son prevenibles y esto es primordial, ¿no? Porque con el control, la reducción, la erradicación de los factores de riesgos comunitarios en la aparición de enfermedades reumatológicas. De hecho, la condición reumatológica más frecuente que en los hallazgos, digamos, de todos los estudios estadísticos, la osteoartrosis, ¿no? En nuestro país no es diferente, ¿no? Es prevalente y es de gran impacto. El control, digamos, de la pérdida de los años de vida saludable por discapacidad va más allá del 50%. Y obviamente esto lo tenemos que hacer, digamos, interactuando desde el primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque es allí donde llega el paciente primero, ¿no? Y de hecho el diagnóstico debe ser temprano. Eh, a- no hace mucho, el paciente con artritis reumatoide, digamos, se demora en hacer el diagnóstico casi al año de haber empezado los síntomas. Y en el caso de lupus, pues como es tan pleomórfico en su presentación, demora muchísimo tiempo. Entonces, eso no debe seguir sucediendo, ¿no? Obviamente esto se va a traducir en la efectividad en el control de la enfermedad. Y esto desde la ayuda, desde el primer nivel de atención de salud, ¿no? Y que va a comprometer definitivamente la calidad de atención, la mejora de la calidad de vida del paciente y, como les mencionaba, también poder hacer su proyecto de vida. Y con respecto a telemedicina, digamos que no está aislada, sino que es transversal a lo que estamos conversando, ¿no? Porque se tiene que interactuar con este primer nivel, ¿no? Y tener comunicaciones mucho más seguidas, ¿no? Es una buena herramienta de provisión de servicios de salud a distancia, como les decía, ¿no? Y donde involucra la promoción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la recuperación y la rehabilitación y cuidados paliativos. La telemedicina, en el caso de reumatología, es una tendencia emergente, tan igual como, por ejemplo, la ecografía, tan igual como la capilaroscopía, que se utiliza también como método, como una herramienta diagnóstica.
¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la pandemia, hasta más del 60%, 70% de los pacientes con enfermedades reumáticas tuvieron una cita a través de telesalud entre los años 2020 y 2021, ¿no? Y aún ahora todavía seguimos utilizando con menor frecuencia, pero lo seguimos haciendo, ¿no? Y de hecho esto ha demostrado que que es de gran beneficio, ¿no? Sobre todo las personas que tienen discapacidad o a los que están, digamos, internalizadas en un asilo de ancianos o que están, por ejemplo, en un albergue, etcétera, ¿no? Entonces, donde no, o también los pacientes que están privados de la libertad, donde no tienen muchas posibilidades de movilizarse. Y es muy importante, ¿no? Configurar un programa de telemedicina en reumatología, y esto va a ser exitoso definitivamente con el primer nivel de atención y en la atención primaria en salud. Y de hecho, tranquilamente se aplica a los principios de salud comunitaria. Muchas gracias por su atención y en espera de las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Yupare, y felicitaciones por su extraordinaria ponencia. ¿Podría brindarnos, por favor, alguna otra recomendación final? Primero, si me preguntan, la prevención, ¿no? Es lo que se tiene que hacer desde el primer nivel de atención y desde la salud comunitaria, o sea, que empieza en la familia, ¿no? Por mencionar, por ejemplo, las posturas, ¿no? Por mencionar, digamos, la limpieza también, ¿no? Y lo otro es, digamos, las cargas, aprender cómo realizar las cargas. Muchos de nosotros o muchas de las pacientes, por ejemplo, tranquilamente cargan un lavatorio con 5 kilos de ropa mojada, ¿no? Y lo hacen inadecuadamente y conlleva eso a problemas digamos, de columna, con problemas del disco, por ejemplo, ¿no? O también el hecho de el tipo de alimentación que se va a tener, ¿no? Si, por ejemplo, van a comer más comidas chatarras y a eso le van a agregar, por ejemplo, el alcohol, y el paciente es obeso, tiene dislipidemia, lo más probable, si tiene el factor genético, va a desarrollar una artropatía por microcristales. Entonces, son condiciones que debemos tener en consideración. Y lo otro es que, por ejemplo, si tenemos gran limitación funcional al despertar, hay mucho dolor al caminar y ese dolor está, digamos, acompañando todo el día, inmediatamente ir a su centro de salud para que puedan evaluarlo y, digamos, referirlo al servicio de reumatología para poder determinar si hay una poliartritis o una oligoartritis, y eso está relacionado con una enfermedad inflamatoria, autoinmune, por ejemplo, ¿no? Si es una persona joven, un adolescente, ¿no? Que empieza con una, digamos, poliartritis, con caída de cabello, tiene, digamos, su carita se le pone rojo como si fueran las alitas de la mariposa en la región malar, también hacer que la evalúen y que la refieran porque probablemente pudiera haber un lupus, ¿no? O, por ejemplo, si los varones, ya sean adolescentes o ya sean adultos jóvenes, o también hay adultos, digamos, que tienen digamos, una vida un poco disipada, tienen múltiples parejas, ¿no? Y por ahí tienen una heridita, digamos, en la parte de la piel, y que les parece como lo que le llaman unos honguitos, le dan tratamiento, desaparece y luego aparece una artritis en la rodilla, pues pensar en una artritis gonocócica, por ejemplo, ¿no? O también en la presencia de una artritis séptica, ¿no? De tal manera que
vamos a tener nosotros indicios por anamnesis, ¿no? Por el relato y en la línea del tiempo, lo que el paciente pudiera tener para orientarnos hacia el horizonte clínico que el paciente pueda presentar y actuar inmediatamente. O sea, lo importante es acá, digamos, determinar el problema tempranamente para evitar cualquier situación de discapacidad o de incapacidad en el paciente. Muchísimas gracias, doctora. Felicitarla nuevamente y agradecer a todos los participantes que se conectaron el día de hoy. Su ponencia se ha desarrollado de forma clara. También invitar a los participantes a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y doctora, con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que han dispuesto su tiempo para esta pequeña charla y pues vamos haciendo modificaciones conforme va evolucionando en el tiempo y las necesidades, sobre todo del paciente, que es nuestra razón de ser. Un abrazo para todos. Muchas gracias.